¿Te sientes insegura? ¿Te comparas todo el tiempo? ¿Piensas que no eres suficiente? ¿Que algo te falta? ¿O que no encajas? Yo también me sentí así, mucho tiempo. Pero hay algo que entendí. Y cuando lo entendí de verdad, mi vida cambió. Tú no naciste insegura. Esa inseguridad se te pegó en algún momento por cosas que viste, viviste o escuchaste. Y si la aprendiste, también puedes soltarla. Don't forget to kiss me, or else you'll have to miss me. I guess I'm stuck forever. Detente y pregúntate, ¿por qué creo que no valgo? ¿Quién me enseñó eso? Y ahí lo ves claro. No es tu voz la que te hacía sentir menos. Era una mezcla de comentarios, comparaciones, redes sociales y momentos que te marcaron. Entendías algo que ojalá te hubieran dicho antes. La inseguridad no es parte de tu esencia. Es una idea que fuiste acumulando. Una historia que te contaste tantas veces que la empezaste a creer. Pero eso no significa que sea verdad. Efecto espejo. ¿Y sabes qué es lo más loco de todo esto? Que ni siquiera son tuyas. Muchas de esas inseguridades que cargas son reflejos de lo que otros no han sanado en ellos. Una vez leí algo que me hizo muchísimo sentido. Las personas no critican lo que no reconocen. Critican lo que se parece a ellas, pero que no toleran. Eso se llama efecto espejo. Entonces, cuando alguien te dijo, estás gorda, te ves rara, hablas feo, no estaba hablándote a ti desde su verdad. Estaba hablándose a sí mismo desde su herida, desde su ego, desde su dolor. Y tú, sin darte cuenta, te tragaste eso como si fuera una verdad absoluta. Pero no lo era, nunca lo fue. ¿Cómo empezar a cambiar? Empieza a hacer algo diferente. No intentes forzarte a sentirte segura de un día para otro. Solo empieza a entender tu mente y a tratarte con un poquito más de compasión cada día. 1. Escribe. ¿De dónde viene esto? ¿Esto que pienso de mí? ¿Quién me lo enseñó? ¿Qué le diría a mi versión más chiquita si me viera así? 2. Cambia cómo te hablas. En vez de pensar, no soy suficiente, empieza a decirte, estoy aprendiendo a verme con amor. No tengo que encajar para ser valiosa. Mi valor no cambia según cómo me vean los demás. 3. Aléjate de lo que te hace daño. De compararte en redes, de buscar validación en lugares vacíos. Y empieza a rodearte de lo que te hace bien. Personas, hábitos, espacios donde te sientas libre de ser tú. De conexión con tu valor real. Valor no está en tu físico, en tus notas, en tu número de seguidores. Está en cómo amas, en cómo sientes, en cómo sigues adelante incluso cuando dudas, en lo que haces cuando nadie te aplaude. Esa eres tú, y esa ya es suficiente. Y no tienes que convertirte en otra persona. Solo tienes que recordar quién eres en realidad, antes de que el mundo te hiciera dudarlo. Si este video te hizo sentido, si sentiste que te habló directo al corazón, te invito a que te suscribas al canal. Y si quieres más valor a diario, sígueme en mis otras redes. Deja en los comentarios qué fue lo que más te tocó o qué te gustaría que hable en el próximo video. Me encantaría leerte. Recuerda, el primer paso para dejar de ser insegura es entender que ya eres suficiente. Nos vemos en el próximo video.